dada su experiencia, ¿qué significa para usted la palabra felicidad de hoy en día? Bueno, sabes que yo creo que generalmente usamos la palabra y no nos detenemos a pensar en sus conceptos, ¿no? Es decir, hablamos de felicidad, de libertad, de amor, de un montón de palabras y, y pocas veces reflexionamos el significado de ello. Y las palabras tienen fuerza, los conceptos tienen un gran poder. Entonces, primero que nada, me alegra mucho que podamos conversar en torno al significado de una palabra, que en este caso es felicidad. Em, la felicidad, eh, creo que dependiendo de la edad, em, de la edad que uno tenga y el momento de la vida que uno esté viviendo, pues va variando, ¿no? Ese concepto. Em, la felicidad creo que la asociamos con esa capacidad que tenemos de sentirnos plenos, de poder sentirnos satisfechos. Esto parece fácil, pero es difícil. Em, ser feliz es algo que siempre buscamos, ¿no? Hace poco leí algo que me pareció muy interesante, que decía que la manera de ser feliz es no buscar la felicidad. Porque a veces vamos tras la felicidad, creyendo que es algo y no lo alcanzamos. Entonces nos frustramos. Y hoy en día estamos expuestos a un montón de información, de imágenes, a través de las redes sociales, de formas de vida que nos ilusionan. Y queremos llegar a eso y no lo alcanzamos. La felicidad la confundimos con el éxito. Creemos que éxito es felicidad. Y por eso, a pesar de tener muchas cosas, de graduarnos, de tener un buen trabajo, de tener eh, una familia, de lograr muchas cosas, a veces nos sentimos vacíos. Yo hoy, siéndoles completamente franco, sigo tratando de definir el concepto de felicidad y no lo consigo. Uno de los momentos más felices, y esto es raro lo que voy a decir, uno de los momentos más felices que he logrado tener en mi vida fue justo antes de salir de prisión. Antes de salir de prisión, estuve muy castigado porque habíamos tomado el control de la cárcel y me castigaron muy fuerte y estuve mucho tiempo desnudo por completo en la celda, aislado, pero me sentí feliz. eh, porque no tenía nada, porque no tenía nada, no tenía nada. Y el problema es que vamos persiguiendo cosas. Queremos tener ropa, queremos tener teléfonos, queremos tener casa, queremos tener fiestas,
¿sabes? Y no tenemos cosas, las cosas nos tienen a nosotros. Y perdemos de vista cosas esenciales. Miren esto. Ya va. ¿Esto cómo puedo cambiar aquí? No, ya va. La felicidad para mí, no la puedo decir en palabras, pero quizás puedo mostrarles. Esto para mí es felicidad. Poder estar acá. En la naturaleza. Hay cosas que no podemos definir con palabras y que son más fácil definirlas con imágenes. Para mí la felicidad hoy en día es poder ver el cielo. Poder sentir la grama, la tierra a los pies. O sea, la felicidad como búsqueda de las cosas esenciales al final de todo. Exactamente. Hay una Gracias. frase, ¿sí se alcanza a leer? Es una frase lo esencial es invisible ante los ojos. Esa frase me gusta compartirla. Pensé en ella muchas veces. Y lo esencial son esas cosas que tenemos ahí a la mano y que perdemos de vista por ir más allá. Voy a regresar al punto del éxito. Miren, yo no sé si ustedes, yo tengo 33 años y los padres, mis abuelos le decían a mis padres que si tú no eras un doctor, si tú no eras un abogado, si tú no tenías un gran título universitario, tú no eras nadie en la vida. Eso frustraba a la gente. Luego, a mi generación, nos dijeron, nos vendieron la idea de que, bueno, no importa lo que tú quieras hacer, tú puedes ser lo que tú quieras, pero lo importante es que seas el mejor. Como planteándose algo de libertad, ¿no? Pero lo cual te ponía a ti un gran peso encima. Imagínese ser el mejor del mundo en algo. Entonces pasamos toda la vida tratando de llegar al primer puesto, al primer lugar. A lo mejor no llegamos nunca y somos infelices porque creemos que la felicidad es eso, el éxito. Pero también pasa que si llegamos, estamos en el primer lugar, llegamos al éxito, pero no somos felices. Porque para poder llegar al éxito, sacrificamos muchas cosas. Amigos, momentos, familias, y no disfrutamos. Pasamos años para tratar de ser el primero o el mejor y perdemos momentos esenciales, como una tarde, ¿no? Sentado y poder ver la puesta del sol, o una mañana en desayuno con la familia, o una buena cena con tus amigos.
y llegamos a ser los mejores en algo, a ser exitosos, y no sentimos la felicidad, porque confundimos la felicidad con éxito, porque nos dijeron que para ser felices hay que tener un gran trabajo, ¿sabes?, una gran posición social, y es falso, porque de nada sirve tener todo eso y no tener amigos con quien compartirlo, o tener todo eso y tener a tu familia lejos porque los ignoraste para poder ser el mejor en algo. Entonces, al final creo que la felicidad hoy, para mí, son esos retazos, esos momenticos de la vida en el que todo se detiene y vives ese momento. Cuando estás en una situación donde todo lo demás no importa y disfrutas ese momento y te sientes pleno. Como cuando vi a los ojos por primera vez a mi hijo, o cuando me siento y veo el sol, o cuando veo el nacimiento de un animalito, o cuando comparto con ustedes. Cuando tú unes todos esos retacitos, ves qué es la felicidad. Y vivimos en una sociedad competitiva. Yo me imagino que ustedes tienen una gran presión por ser los mejores en su universidad, en sus estudios, por ser los más atractivos. Y esa presión te exige tanto que te puede llegar a amargar, a ser infeliz. Puede llegar a ser infeliz cuando no tienes eso que te exigen la sociedad. Entonces la felicidad son retazos, momentos donde sientes eso en el pecho que tú dices, que sientes que se te va a explotar el pecho, ¿no? Por eso son como imágenes. Para definir la felicidad, yo trato de, como pienso, son en imágenes, ¿no? Y como les dije, yo llegué a ser muy feliz estando completamente desnudo en una caja. ¿Por qué? Porque de una otra manera fui muy libre en ese momento. A veces aquí afuera puedo tener una carrera a veces exitosa, codearme en el poder con grandes líderes, tener cosas materiales y no sentirme libre, y no sentirme feliz, y no sentirme feliz. Por ejemplo, yo quisiera dedicarme por completo a sembrar, a cosechar cosas en la tierra, y no, y a veces no puedo, porque tengo que cumplir con responsabilidades políticas. Es decir, no me siento plenamente libre. Por esos momentos, cuando me pongo de rodilla en la tierra para trabajarla, son momentos de felicidad. Cuando hablo de lo esencial, son esas cosas que son muy simples, que están ahí y que pasamos de largo. Cuando les mostré el cielo y le dije, para mí esto es felicidad, es porque cuando no lo podía ver, me di cuenta de lo importante que era verlo y cómo no lo valoraba antes. Sentarme en una silla como esta. Una silla es algo tan simple que tú nunca piensas qué tan importante es poder usar una silla
o un cubierto. Porque siempre hemos podido comer con cubiertos en una mesa, en una silla. Pero cuando te quitan esa oportunidad, es cuando piensas en lo importante que es eso. O cenar con tu familia. O compartir una tarde con tus amigos. A veces nos los quitan esos momentos, como me pasó a mí. Pero otras veces nosotros mismos nos quitamos eso, buscando un éxito, tras una meta, creyendo que ahí está la libertad. Y vamos corriendo hacia ese objetivo y van pasando a nuestro alrededor momentos, situaciones que nos llenan, pero no las disfrutamos, porque vamos tras un éxito y cuando llegamos a la meta, nos encontramos solos y nos frustramos. La felicidad son esos momentos simples, donde nuestro pecho se infla de emoción. Sé que divago mucho, que me voy por allá, por acá, pero la pregunta de la felicidad no es una pregunta fácil. Es la gran pregunta de los seres humanos, ¿no? ¿Qué es la felicidad y cómo llegamos a ella? Pero bueno, Claro. fíjese, algo tan simple, una palabra que uno dice, bueno, felicidad, pero bueno, pero es que definir, ¿sabes? El concepto es complicado. Y así son muchas palabras, las usamos y cuando nos detenemos a pensar qué significa eso, wow, ya voy a buscar en Google, voy a buscar en Wikipedia, ya va, ¿qué es esto? Pero bueno, creo que el ejercicio más importante a nivel intelectual es buscar una palabra y revisar su concepto, su significado. Es un consejo además que les doy mucho a los estudiantes, es que una vez al día busquen una palabra y revisen su concepto. No importa lo simple que sea la palabra. Busquen una vez al día. Te paras un minuto, buscas en un diccionario, en Google, una palabra y revisa su concepto. Y sorprende, siempre sorprende. No importa la palabra que sea, siempre sorprende cuando revisamos el concepto de una palabra, porque nos damos cuenta que muchas veces hemos usado esa palabra equivocadamente, erróneamente. No sé si entendieron mi español, pero bueno. Sí, claro. Estupendo el concepto de felicidad, como búsqueda de la libertad. Estupendo. Gracias. ¿Cómo ha cambiato tu visión de la felicidad después del cautiverio? Cambió mucho, cambió mucho. Porque claro, mira, yo soy hijo único. Tengo una familia que es muy cariñosa. Siempre fui muy consentido, siempre he sido muy consentido. Y de una otra manera siempre tuve lo que quería. Y en cautiverio fueron muchos años sin nada. Entonces, después de cautiverio, soy un hombre mucho más feliz. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese pasado por esa situación, ese cielo que le acabo de mostrar no significara nada. Imagínense esto, mira. Yo pasé muchísimas noches imaginando el cielo y las estrellas. Hoy, cuando salgo por las noches y veo la luna, wow, o sea, la disfruto demasiado. Y soy feliz en ese instante. Estoy feliz. Hace como 3 meses hablaba con una amiga de hace muchos años. La llamé por teléfono en la madrugada.
Ella está en Estados Unidos. Y yo le decía que nos conocemos desde la universidad. Y le decía, yo no creo lo que estoy viviendo, le decía. Mariana, no me creo esto que estoy viviendo, ¿sabes? Estoy muy feliz. Y me dijo, tienes que darle las gracias a tus captores. Tienes que darle las gracias a quienes te torturaron. Porque si eso no hubiese pasado, tú hoy no disfrutaras las cosas como las disfrutas y no las valoraras del mismo modo. Es raro escuchar esto, ¿no? La idea no es pasar por situaciones trágicas para descubrir estos momentos de felicidad. No les estoy invitando a que vivan la tragedia, sino que de una otra manera se fijen en experiencias quizás como la que yo he vivido, o que seguro ustedes también están viviendo, porque cada uno vive su propia tragedia. Y como dicen, la cruz más pesada es la que tú llevas, que la cargas tú. Entonces, vean de frente la tragedia, vean de frente eso horrible que pueda estar pasando, y de ahí busquen lo opuesto a la tragedia, que son esos instantes. Haber vivido ese cautiverio por tantos años, hoy me hace disfrutar más cosas simples, disfrutar y ser feliz con situaciones más simples. Y de una otra manera, yo estoy agradecido con esa situación. Yo estoy agradecido por eso que viví, porque sí, fue muy doloroso, mi familia sufrió mucho, en esos momentos quise morirme muchas veces, pero hoy disfruto más plenamente la vida. Y algo que me pasó fue que pude abrir los ojos allá adentro y disfrutar cosas esenciales. Antes, quizás la felicidad la asociaba más al éxito. A ser el líder más fuerte, ¿sabes? A ser el más valiente, ¿sabes? A derrocar el sistema, ¿sabes? A ser un anarquista, ¿sabes? Uno crece, ¿no? Uno crece y disfruta, ¿sabes? Muchas cosas de una manera más simple. Entonces, por eso les decía al principio, al final, pues también dependiendo de la etapa y de la edad que tienes, va cambiando tu concepto de felicidad. Pero sin duda cambió radicalmente antes y después de la cárcel. Vale, entonces, hay otra pregunta. Pues cada uno tiene su propia manera de entender y vivir la felicidad al cabo. Y para usted, ¿qué se puede hacer para que se incluyan las ideas de todos y se encuentre una comprensión compartida? Preguntas complejas. Parecen simples, pero son complejas. ¿Sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo tan desigual. Para lo bueno, pero también para lo malo. Y quizás vivir tiempos de tanto consumo, tiempos tan materiales, nos frustra. Yo creo que se los decía en la conferencia en Estrasburgo. A veces creemos que vamos para peor, ¿no? Que hoy la sociedad está peor que antes. Yo creo que no. Discuto esto todos los días con muchos compañeros y con gente mayor que yo, que cree que hoy está todo perdido, que la juventud de hoy está perdida. Y yo pongo un ejemplo simple. O sea,
¿Qué estaba pasando hace 50 años en España? La gente se estaba matando en una guerra civil. Sí, es verdad, ahorita sí, puede que pasemos mucho tiempo en TikTok, pero yo prefiero que pasemos tiempo en TikTok que lo que hacían las juventudes hace 60, 70 años que se mataban en una guerra mundial sin sentido, ¿no? Entonces, pero hoy en día sigue habiendo mucha desigualdad. Y, y cuando asociamos las libertades a lo material, a las posesiones materiales, pues hay un desbalance. ¿Cómo incluir las ideas de todos? No sé, pero lo que yo sí sé es que los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una buena base. Es decir, si nosotros no logramos que los derechos humanos dejen de ser un privilegio para una parte del mundo y sea realmente una norma universal, creo que ahí se vería incluido las ideas de todos. Por eso yo decidí dedicarme a la defensa de los derechos humanos. Creo que si nosotros, o sea, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas por las cuales luchar, pero creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sintetiza todo esto. Y si nosotros enfocamos el esfuerzo en, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, puede que sea más fácil. Miren, el tema de la felicidad es complicado. Les voy a contar algo. El 24 de diciembre, el día de la Nochebuena, es un día muy especial para mi familia. Y toda mi vida la celebramos con mucha emoción. Este 24, yo pasé 4 de diciembre en cárcel. Y antes de ello pasé 2 en la clandestinidad, escondido, huyendo en Centroamérica. Este 24 de diciembre que acaba de pasar, yo decidí no pasarla aquí con mis hijos. Estaba en Madrid, metido en un sótano, bajo tierra, escribiendo poesía. ¿Por qué? Bueno, porque ¿sabes qué me pasa a veces? Cuando me veo en, en este ambiente que soñé siempre y que logré tener, con mis hijos, con una mujer que amo mucho, con mi familia, con los animales, en medio de la naturaleza. Lo disfruto, pero llega de golpe un pensamiento y un recordatorio. Y es que hay mucha gente en ese instante sufriendo. Entonces, el 24 de diciembre, este 24 de diciembre, si yo estaba aquí en casa, iba a estar feliz con mis niños, pero una parte de mí iba a estar sufriendo, porque iba a estar en mente y corazón con aquellos que están siendo torturados en ese momento. Entonces, quienes nos dedicamos a los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, lo hacemos porque respondemos a una sensibilidad, a algo allá adentro que está haciendo ruido todo el tiempo. Y vivimos en un mundo desigual, en un mundo de contradicciones, que, no nos, que nos perturba muchas veces y no nos deja ser feliz del todo.
vivimos privilegiados. Ustedes son unas personas privilegiadas. Supongo que lo saben. La mayoría del mundo no tiene la posibilidad de estudiar. Hoy en día mucha gente ni siquiera tiene la posibilidad de tomar agua potable. Aquí en España se desperdicia mucha comida, se bota mucha comida. Y en mi país, en Venezuela, hay niños muriendo de hambre. Entonces, son contradicciones que cuando pensamos en ellas también nos hace sufrir. Yo tengo tatuado aquí. Vamos a ver. Si logro. Aquí tengo una frase de San Agustín que dice: nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. Me la tatué hace mucho tiempo. Hoy la entiendo mucho mejor. Y quizás es poco lo que podemos hacer. Quizás es poco lo que ustedes pueden hacer. Pero ese poquito que yo puedo hacer con el poquito que puede ser Elena, o Francesca, o Eleonora, o Federica, si sumamos esos poquitos, podemos quizás marcar una diferencia e incluir a esas personas que hoy no tienen el privilegio que ustedes y que yo tienen. Hoy tenemos la oportunidad de estar conectados, de tener muchas herramientas tecnológicas, pero también espacios como la Unión Europea, la ONU, o iniciativas privadas como asociaciones. Y cada vez que podamos ir un poco más allá y tender la mano a aquellas personas que están sufriendo, pues valdrá la pena hacerlo. Creo que vamos hacia un mundo mejor, creo que vamos a un mundo más inclusivo, creo que ustedes tienen una conciencia mucho mejor que la que yo tuve y yo tengo una mucho mejor que la de mis padres y mis padres a las de mi abuelo, que se mataban en guerra. Pero queda mucho por hacer. Cada vez que, si tienen la oportunidad de viajar, de salir de su espacio de confort, en Italia, en Europa, y visitar zonas de este mundo donde están viviendo situaciones más desfavorables, háganlo. Háganlo. No solo por la oportunidad de ayudar a otras personas, sino por la oportunidad de entender mejor los privilegios con los que ustedes hoy cuentan. Darse cuenta de todas esas cosas que tienen ahorita y que a lo mejor no han podido valorar. Hay un trabajo importantísimo que hay que hacer. Hoy en día, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, si ustedes revisan cuáles son los países que están integrando hoy el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, van a ver que prácticamente todos esos países son dictaduras, crueles, sangrientas. Eso es completamente contradictorio. ¿Cómo podemos hacer para incluir a más personas? ¿Cómo podemos hacer para reducir esas brechas y esas diferencias? Bueno, hay que trabajar en esos organismos internacionales. Hay que meterse en la ONU. Hay que ir a esos espacios, participar en esos foros. Ahí, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hay una gran injusticia. No es posible que hay países y gobiernos
de dictaduras ahí crueles revisando los derechos humanos en el mundo. Eso no puede ser. Eso está mal. Y tenemos que cambiar esa realidad. Para llegar allá hay que hacer mucho, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y yo los invito a que pongan la mirada en ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Porque como les digo, creo que la Declaración Universal sintetiza todas estas cosas, pero esas herramientas como la de la ONU están lejos de ser efectivas. Entonces, si tienen interés en lo que está pasando en el mundo, si tienen interés en hacer de este mundo un mundo mejor, fíjense lo que está pasando ahí y vean y pregúntense cómo ustedes pueden llegar hasta ese espacio en la ONU e incidir ahí, como afortunadamente lo hemos podido venir haciendo en la Unión Europea, que creo que es una de las estructuras internacionales donde podemos hacer más cosas y donde hemos podido avanzar mucho. Pero en la ONU hay demasiada desigualdad, en la ONU hay demasiada contradicción, hay mucho trabajo que hacer ahí. Y espacios como la ONU necesita a jóvenes y personas realmente comprometidas con los derechos humanos. Por eso les pido que ahí, respondiendo a la pregunta de cómo podemos hacer, bueno, creo que hay un gran trabajo en la ONU, como lo hay en la Corte Penal Internacional, pero empecemos por ese espacio ahí en la ONU. Gracias. ¿Otra pregunta? Federica, puoi aiutarci a tradurre questa domanda, questa risposta? Poi continuo con la prossima domanda. Certo. Vabbè, innanzitutto grazie da parte mia per questo spazio. È un piacere come sempre ascoltare Laurent, ma soprattutto vedere persone interessate un sabato mattina a ascoltare queste belle parole. Quindi un piacere e un onore stare qui per me. Cercherò di fare un riassunto da come mi è stato detto da Emanuele di quello che è stato detto, che credo sia giusto mantenere nella sua forma integrale per cogliere la bellezza, però dei punti salienti per rispondere alla domanda che leggo integralmente. Per ognuno la felicità assume una forma diversa. Come fare ad includere le esigenze di tutti e tutte? E forse partire da una delle frasi che ha detto Laurent, citando Sant'Agostino, ossia nessuno può essere libero finché tutti sono liberi. E quindi partendo dalla dimensione sociale, direi già della felicità, e dalla comprensione del privilegio che ognuno di noi ha, almeno in questa parte del mondo. Quindi Laurent trova nella dimensione dell'aiuto a delle persone che stanno soffrendo sicuramente un modo per realizzare questa felicità, e invita a recarsi nei paesi che stanno soffrendo, stanno vivendo delle situazioni, diciamo, complicate, non solo per aiutare, ma anche per rendersi ancora più conto del privilegio delle situazioni privilegiate nelle quali ci troviamo da questa parte. Poi Laurent, diciamo, conclude la sua risposta facendo un esempio concreto, quindi oltre all'invito a viaggiare, a recarsi, a spogliarsi di questo privilegio, anche a focalizzarsi su un tema tra i tanti che richiede tutta l'attenzione, diciamo, dei giovani, della comunità, che è quello del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel quale al momento è composto per la maggior parte da paesi che sono, diciamo, sotto un regime dittatoriale. Quindi una ingiustizia, un'incongruenza contro la quale Laurent ci invita a mobilitarci per combattere questo tipo di ingiustizie, occupando questi spazi,
quindi partecipando alla ONU e occupando questi fori, questi spazi politici a disposizione, anche a livello internazionale. La Commissione europea viene citata per combattere queste ingiustizie e quindi raggiungere una felicità che sia effettivamente per tutti. Spero di aver fatto giustizia alle parole di Laurent, che sicuramente potrà aggiungere e correggermi. Sí, es importante, Fede, que revisen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. O sea, hay grandes contradicciones. Hay gente que de una otra manera ha perdido la confianza en los organismos internacionales. Bueno, tú trabajas en un organismo internacional, sabes que desde afuera a veces la gente no cree en los organismos internacionales. Adentro de los organismos internacionales hay gente trabajando todos los días, haciendo grandes esfuerzos, pero bueno, también es verdad que en espacios como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hay una gran congruencia. Hay dos opciones, o tres. Hay tres opciones. Una, simplemente ignorar esto y ser completamente egoísta. Otra es atacar estos espacios, estos organismos internacionales, criticarlos y buscar ir contra ellos y cerrarnos en nacionalismos. O tres, ir a esos espacios, buscar incidir ahí y transformar esos espacios, reducir esas contradicciones. Yo creo que la política es un instrumento para transformar realidad. Yo creo que se pueden cambiar las cosas, yo creo que se pueden lograr cosas. Yo estoy en libertad porque desde un espacio como la Unión Europea se luchó. Hemos logrado desde espacios como la Unión Europea o en la misma ONU hacer cosas importantes, pero las cosas no suceden solas. O sea, las cosas suceden porque hay personas detrás trabajando y dando hasta que logran el cambio. Por eso la experiencia en Estrasburgo, cuando estuve con ustedes, para mí fue muy emocionante porque en Estrasburgo ver a jóvenes de distintas nacionalidades, de muchos países, ahí interesados, conectándose, preguntando, pues a uno le emociona, porque a veces a mí me preocupa, bueno, ¿será que el relevo, será que los próximos activistas, los próximos líderes están ahí, están interesados, están comprometidos? Y pues sí, ustedes son una muestra de ello. Así que a mí me ilusiona mucho cuando veo a jóvenes participando, motivados, y lo que yo pueda hacer para ayudarlos, pues lo hago con mucho gusto. Vuelvo e insisto y voy a insistir en esto, en la ONU hay muchísimo trabajo que hacer. A veces vemos como un resurgimiento de nacionalismo, de fuerzas de derecha, ¿no? Como yendo contra los organismos internacionales, contra la ONU, contra la Unión Europea, o desde el otro extremo, desde digamos un extremo más, desde el comunismo, también atentando contra estos espacios. Nosotros tenemos que defender estos espacios que además costaron mucho. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Bélgica, a Bruselas, les invito a que vayan al Museo del Parlamento Europeo. En el Museo del Parlamento Europeo explica muy bien cómo funciona la Unión Europea, pero además también cómo la idea de unos amigos, la idea de unas personas, de una Europa unida y justa, se fue construyendo y o sea, es interesante porque cuando empiezas el recorrido, tú dices, estos son tres locos, ¿sabes? Estos son unos locos. Y la gente se burlaba, ¿sabes?
y seguramente su familia pensaban que perdían el tiempo, sus parejas decían que qué fastidiosos son, no tenía mucho sentido, era una idea como muy abstracta allá arriba, ¿no? Pero bueno, insistieron, y hoy crearon lo que es la Unión Europea, que con muchos errores que podamos ver, para mí, yo estudié comercio internacional, es una demostración muy bonita de lo que se puede hacer cuando nos unimos tras una idea justa. Entonces, hoy podemos ver como que, bueno, eso es muy difícil, mucha gente nos criticará por sentirá que perdemos el tiempo, pero hay que estar ahí construyendo. Cuando vayan a Bruselas, visiten el museo. Yo ahora les paso, de hecho, ellos tienen una página, un Instagram, el Museo de Visitantes del Parlamento Europeo, y es interesantísimo, como les digo, ver cómo esa idea que era tan efímera fue tomando fuerza y cómo vencieron un montón de obstáculos. De hecho, al final del recorrido, aquí voy a hacerme, pues, voy a hacer un spoiler. Al final del recorrido hay un mapa, hay un mapita, y es el mapa de vuelo del avión que me sacó de Caracas y me trajo a Europa. Yo el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, ¿no? Es el día que Colón llega a América, justamente, ¿no? Bueno, el 12 de octubre del 2018 yo estaba en mi celda, completamente convencido de que iba a morir allá adentro, sin ninguna posibilidad de que me iban a liberar. El 12 de octubre van a mi celda, me sacan y me llevan al aeropuerto, como el peor terrorista. Cuando llego al aeropuerto, me meten en el salón presidencial. Cuando abren el salón, estaba la delegación diplomática de España, del gobierno de España. Imagínense, yo tenía más de 4 años encerrado y me sacan de repente, yo estoy pensando que todo eso es un sueño. El 12 de octubre, justamente el día de la Hispanidad, yo salgo y abrazo a los diplomáticos, está el embajador, están 2 embajadores, unos cónsules, y empezamos a llorar, ¿no? Y me dicen, Loren, te vienes con nosotros. Vinimos a rescatar. Se podrá imaginar lo emocionante que fue ese momento, ¿no? Lloramos muchísimo. Me suben al avión, funcionarios de seguridad, y me sientan. Sentado, con los embajadores al lado mío en el avión. Y yo, sí, pues esto no me lo creo, que esté pasando esto, ¿no? El avión estaba en la pista, en la pista tenía como 1 hora de retraso. Cuando estamos empezando a despegar, el capitán del vuelo pide disculpas por el retraso y dice que es que había un incidente. Así que vamos en el vuelo, yo estoy así montado en el avión, no entiendo qué está pasando, o sea, no sé qué está pasando, o sea, no creía lo que está pasando, y llega la aeromoza, la azafata, y me trae un sobre. Me dice, aquí te manda el capitán de vuelo. Cuando yo abro el sobre, es el mapa de vuelo del avión. 12 de octubre, ¿sabes? Con toda la ruta, con las coordenadas, que es Caracas, Madrid. Bueno, y una nota del capitán de vuelo. Me siento muy orgulloso de llevarte a la libertad. Disfruta tu nueva vida, querido amigo, ¿no? Y me invita a ver el aterrizaje en cabina con él. Yo había pasado más de 4 años peleando todos los días para que me sacaran a ver el sol.
yo no sé cuántos días fueron, pero calculen, por más de 4 años, peleando por verlos. Y me caía a golpes en la celda con los tipos. Nunca me sacaban. Y de repente estaba ahí, en cabina. 12 de octubre, viendo el amanecer en Madrid. Es espectacular. O sea, era imposible imaginarme un momento más hermoso que ese. Ahí lloró el capitán, lloró el asistente, lloró el embajador, lloré yo. Y finalmente aterrizamos. La réplica de ese mapa está también en ese museo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esa idea que surgió de unos amigos en un momento donde el mundo estaba lleno de caos, fue tomando fuerza y se fue construyendo. Y se creó la Unión Europea. Y eso, que parecía tan alocado, tan ingenuo, se creó y ha logrado grandes cosas. Y cosas que a lo mejor son insignificantes para muchos, pero para otros significa muchísimo. Y yo, por ejemplo, ¿qué se iba a imaginar? Que años después iban a poder lograr cosas como liberar a una persona del otro lado del planeta. ¿A qué voy? Quizás esta conversación, este interés que ustedes tienen hoy, muchos los crean sin sentido. Pero ni ustedes ni yo tenemos idea hasta dónde podemos llegar si le dedicamos pasión y amor al sueño de tener un mundo mejor. La felicidad son momentos, ¿no? Como les decía, creo yo, que vamos uniendo. Momentos que tenemos y momentos que ofrecemos a otros. Creo que vale la pena trabajar por un mundo mejor. Creo que podemos morir sintiendo que pudimos hacer algo para que el mundo esté un poquito mejor de cómo lo recibimos. Y creo que al final eso le da mucho sentido a la vida. O sea, saber que, bueno, recibí el mundo de esta forma y me voy a ir y por lo menos intenté dejarlo un poquito mejor. Cuando tienes hijos, esta idea toma mucha más fuerza. Entonces, uno, fijémonos en cosas esenciales. Esas cosas esenciales y simples de la vida que nos infla el pecho. Vale la pena trabajar y luchar por un mundo mejor. Vale la pena. Y no importa que otros no lo entiendan. Si ustedes sienten en el corazón que tiene sentido, denle duro, con fuerza, con fuerza. Porque sé que se pueden lograr las cosas. Hay un gran trabajo que hacer en la ONU. Hay un gran trabajo. Vayan por ello. Para que puedan ayudar a mucha más gente que hoy la está pasando mal. Está pasando mal. Ojalá, este año cuando vaya a Italia, tengo pensado ir a Milano nuevamente y a Roma, podamos compartir nuevamente en persona. Ojalá podamos vernos y que ustedes me puedan dar buenas noticias cuando nos veamos. Que estoy seguro que va a ser así.
disfruten hoy el día, el cielo. Disfrútenlo. Porque a lo mejor mañana no lo tienen. Ojo con eso. Nada lo den por sentado. Nada. O sea, la vida es un hilito. Un hilito. Se puede romper. Entonces, disfruten esos instantes simples, porque a lo mejor mañana ya no estamos. Mientras que estamos vivos, vale la pena disfrutarlo. Y hoy voy a disfrutar el sol. Hoy voy a disfrutar el verde de la naturaleza. No vaya a ser que mañana me vuelvan a meter preso, ¿no? Se voy a disfrutarlo. Háganlo ustedes también. Y eso les da fuerza para enfrentar esas contradicciones del mundo que hoy tenemos que afrontar. Una pregunta más, la última. En sus actividades humanitarias, ¿qué prioriza concretamente para garantizar a todos la búsqueda del derecho a la felicidad? Yo creo que hay dos cosas ahorita en la cual yo intento priorizar. Por un lado, trabajar con los jóvenes, con los estudiantes, ¿no? Digamos, ayudar a que los estudiantes o los jóvenes que se están iniciando en la defensa de los derechos humanos, en el activismo, puedan tener más motivación, más herramientas, conectarlos, impulsar los nuevos liderazgos. Por eso trato de dedicarle buen tiempo al trabajo con los estudiantes. Y dos, hay algo, mire, cuando uno se dedica a la defensa de los derechos humanos, uno decide meterse en la candela. Es decir, ir y someterse a situaciones complejas, difíciles. Entonces, uno va sufriendo a lo largo de su carrera como defensor de derechos humanos heridas, ¿no? Está científicamente demostrado que un defensor de derechos humanos está sometido a un nivel de estrés, de violencia, y sufre secuelas tan o más fuertes que un veterano de guerra. Es decir, un militar cuando va a la guerra sufre psicológicamente, ¿no? Y le quedan secuelas en el corazón y en la mente. Pero de una otra manera, un militar está preparado para ello. Un defensor de derechos humanos está sometido a un nivel de estrés igual o peor que un militar en guerra, con la diferencia que un defensor de derechos humanos es sensible y no es ajeno a eso. El militar se entrena para bloquear sus sentimientos frente a la tragedia. Un militar está entrenado para no sentir dolor cuando ve el sufrimiento ajeno. Los defensores de derechos humanos no formamos para sentir empatía, para sentir el dolor del otro. ¿Cierto? Eso nos deja heridas, nos deja secuelas, nos deja traumas. Que nos hace difícil vivir. Porque estás sometido a esa información, ¿sabes? No es fácil. Por ejemplo, en mi caso, tener que estar revisando casos y expedientes, oye, donde hay asesinatos, donde hay tortura, donde de repente mujeres que han sufrido o niños que perdieron a su familia. Toda esa información te carga, ¿no? Te afecta
te frustra muchas veces, te puede llenar de resentimiento, de odio. ¿Y qué sucede? Si uno no atiende esto, un activista en derechos humanos, un defensor de derechos humanos, puede terminar convirtiéndose en lo que tanto combatió, o incluso ser peor. Por eso vemos que hay personas, hay líderes que hoy son crueles, o que han llegado a ser grandes tiranos, pero antes de eso incluso defendieron derechos humanos o hicieron trabajo humanitario. Entonces, uno cuando es defensor de derechos humanos o cuando es un activista humanitario o por el medio ambiente incluso, uno está tan metido en ese mundo que uno no da tiempo para respirar, para descansar. Entonces uno no quiere apagar el teléfono y desconectarse porque siente que siempre va a haber una emergencia y que tienes que estar ahí. Y uno se abandona a sí mismo. Uno se descuida a sí mismo y se entrega por completo a los demás. Pero eso no es bueno, no es sano. Los activistas y los defensores de derechos humanos necesitamos momentos de silencio. Necesitamos momentos para sanar y reparar las heridas que nos deja nuestro trabajo. Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando ahorita, digamos que uno de los, el proyecto quizás más importante que hoy estoy llevando a cabo es poder tener ese espacio donde defensores y activistas de derechos humanos, periodistas de guerra, puedan escaparse unos días, meditar, pensar, hacer terapias con animales, estar en contacto con la naturaleza y poder reparar y poder respirar y sanar. ¿Por qué? Porque si no, tú te vas tragando todo eso y te llenas de frustración y de resentimiento. Si yo no trabajo, después de pasar años, y no hablo solo de la cárcel, yo empecé desde muy chico, tengo muchos años en esto. Es decir, si yo no cuido mi espíritu y mi corazón, yo puedo hoy estar lleno de mucho resentimiento y querer hacer sufrir a todos ellos que me han hecho sufrir o que han hecho sufrir a mis amigos. Y convertirme en un persecutor de ellos. Y querer meter en la tumba a mucha gente y que sufra como yo sufrí. Eso está mal. Eso está mal. Ser defensor de derechos humanos es complicado. ¿Por qué? Porque cuando decides defender los derechos humanos, no decides defender los derechos de los buenos, de la gente buena. Decides defender los derechos humanos de la gente buena, mala, asesinos o no asesinos, torturadores o no torturadores. Entonces, claro, defender los derechos humanos de una persona inocente es más fácil que defender los derechos humanos de un cruel asesino y torturador. El asunto está que el terrorista más terrorista del planeta tiene exactamente el mismo derecho a que se le respete su dignidad que el de Elena o que el de María o que el de Federica o el de Leonora o el mío. El hecho de que sea un asesino o un cruel dictador o un militar sangriento no hace que pierda sus derechos humanos. Es difícil. Porque eso implica que tú como defensor de derechos humanos renuncies a una parte de tus sentimientos. Entonces, hoy hay muy pocos espacios donde los defensores de derechos humanos, los activistas, puedan tomarse un descanso. Porque esto es muy apasionante y te absorbe por completo. Pero tú necesitas sanar. Tú necesitas reparar esas heridas. Porque si no,
vas a buscar el poder, llegas al poder y después inicias lo que llamamos una cacería de brujas y vas a querer que otras personas sufran lo que tú sufriste. Esto tenemos que evitarlo. Y yo he encontrado, más allá que en psiquiatras y psicólogos, en animales, en la naturaleza, estas herramientas para reparar y sanar esas heridas. Estamos creando un centro europeo para el desarrollo humano en la cual ustedes más adelante puedan venir, desconectarse, meditar, reparar, reflexionar, ¿no? Y de una otra manera aliviar esas cosas para que mañana no se conviertan en lo que combaten. Esto es importante. Esto es muy importante y no hay espacios como esto hoy en día. Por eso también estoy aquí en este ambiente donde estoy, con la naturaleza, por eso el tema con los animales, pero la idea es que no seamos unos pocos los que tenemos la oportunidad de hacer esto, sino que pueda estar abierto a mucha gente. Mira, y con esto concluyo. Hoy en día, ¿sabes qué es un lujo? El silencio. El silencio es un lujo. ¿Ustedes cuánto tiempo al día, que no sea cuando están completamente dormidos, tienen un momento de silencio? Lo tienen. Que puedan apagar los teléfonos, desconectarse de todo y quedarse en mute. ¿Lo tienen? ¿Cuánto? Muy poco, ¿no? Es incómodo. El silencio es incómodo. Los humanos, hoy más que nunca, estamos acostumbrados a un montón de cosas, menos a estar con nosotros mismos. ¿Sabes qué? Es incómodo estar con uno. Si ustedes apagan los teléfonos, se desconectan del internet y se quedan en silencio, seguramente se van a sentir incómodos. No estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Estamos consumiendo información, noticias, imágenes, y vamos tragando, y no nos da tiempo de digerir toda esa información. Cuando estás en silencio, ¿qué sucede? La voz de tu conciencia habla más duro. Y empiezas a pensar y a meditar, a reflexionar en lo que has consumido, en lo que has visto. Y es incómodo, nos ponemos ansiosos, ¿sabes? Y sentimos que el mundo está pasando algo y nosotros no estamos ahí. Los momentos de silencio son necesarios para quienes nos dedicamos a la defensa, para todos, pero especialmente a quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Ustedes van a estar siempre viendo situaciones difíciles, casos crueles, injustos, y tienen que tomarse un momento para desconectarse y pensar y meditar. Esto cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil estar en silencio. Cada vez es más difícil desconectarse. Nos pica el cuerpo cuando no estamos comunicados. Pero tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Y la manera de escucharnos a nosotros mismos y escuchar nuestro corazón es estando en silencio. Hoy, por eso, mi prioridad son dos en el trabajo, digamos, de derechos humanos, el trabajo humanitario. Uno, el trabajo con los estudiantes y los jóvenes para que la lucha cada vez se mantenga y se desarrolle. Y dos, poder ayudar a defensores y activistas en derechos humanos a que puedan tener espacios de silencio, espacios de meditación para poder atender
ese sufrimiento interno. Porque si no, vamos a ser buenos defensores de derechos humanos, lo que sea, pero gente muy infeliz. Porque no atendemos ese dolor. Ojalá pueda lograrlo y ustedes puedan venir a este lugar y podamos ver el atardecer juntos, podamos dar un paseo en caballo, podamos hacer yoga, podamos meditar y sobre todo se puedan escuchar y compartir experiencias. Hay un documental en Netflix que se llama Morir para contarlo. Es del director Hernán Zin. Se lo va a pasar a Eleonora a ver si se lo comparte. Hernán Zin es un director, ha hecho documentales interesantísimos y de hecho es el que está haciendo el documental de mi vida. Él hizo un documental que se llama Nacido en Siria, otro nacido en Palestina, nacido en Gaza, nacido en Siria, y uno que se llama Morir para contarlo. Morir para contarlo es un documental interesante, que es un documental sobre los periodistas de guerra. ¿Qué le pasa a alguien que está sometido a la guerra, al conflicto? ¿Qué pasa cuando llega a su casa? ¿Qué pasa cuando se relaciona con sus amigos? Es complicado, y como lo es para nosotros los activistas en derechos humanos, porque cuando salimos de nuestro trabajo y queremos estar con nuestra familia y con nuestros amigos, no nos emocionan las cosas a veces. Porque vemos la tragedia, nuestros amigos y nuestros familiares más o menos pueden entender, ¿sabes? Bueno, sí, qué interesante lo que está pasando en tal lado, pero siguen con su vida. Nosotros no, nosotros nos quedamos atados a la imagen del niño que perdió a su familia en un bombardeo en Siria, o a la esposa del activista en Bielorrusia que está secuestrado. Entonces, nos aburre el resto del mundo y sufrimos. Entonces, hay que atender en silencio estas cosas, a través de la meditación, de la reflexión y de la vista en nuestro interior. Eso es el centro de desarrollo, eso para mí es una prioridad, y este año esperamos iniciar la segunda fase de este proyecto. En principio va a ser aquí en el norte de España, donde estoy ahorita, porque bueno, es un lugar de completa naturaleza, de montaña, pero al mismo tiempo tienes la playa. Entonces, bueno, junto a psicólogos, psiquiatras, terapeutas, queremos hacer este centro para poder abrirle las puertas a ustedes. Les voy a pasar a Eleonora estos documentales para que lo revisen y después también compartamos algunas reflexiones. Y también quiero ver si en Venecia, en Lido, está el Global Campus, que es la escuela de derechos humanos que tenemos con el Parlamento Europeo. Me gustaría que también la conocieran en algún momento. Le voy a estar pasando a Eleonora los detalles cuando se abran algunos de los talleres, los programas, para que también puedan ir y participar en este trabajo. Y bueno, cuando quieran, saben que estoy por acá. Me alegra y me motiva mucho saber que están ustedes ahí, interesados, moviéndose, participando. Esto a mí me alegra, me emociona, me dan ganas de seguir trabajando. Y bueno, gracias. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por invitarme a participar. Y espero en algún momento poder hablar también en italiano, que además me encanta el italiano, me encanta Italia, me fascina ese país. Para los latinos nos sentimos más identificados, más cómodos con los italianos, porque bueno, de los europeos más incluso que los españoles, los italianos, los latinos, bueno, somos apasionados, somos románticos, cosa que quizás tenemos más en común con los italianos que con el resto de los europeos. Entonces, viajo mucho a Italia, me siento muy bien allá,
Y bueno, ojalá nos podamos ver también por allá. Si no, ya saben que estoy aquí. Las puertas de nuestro hogar están abiertas para ustedes cuando quieran escaparse, tanto a nivel, digamos, profesional como a nivel personal. Lo único que tienen que traerse botas de caucho para que me ayuden a limpiar las cuadras de los animales. Pero bueno, cuando quieran, saben que pueden aquí tener un lugar donde escaparse. Así que gracias. Si tiene tiempo, Loren, quería hacerle una pregunta que no tiene mucho que ver en realidad con la felicidad. Y es sobre David Sassoli. Y sé que lo conoció y si tiene un recuerdo particular de este hombre. Bueno. Yo he tenido la oportunidad de conocer y formarme junto a muchos líderes en el mundo, ¿no? Estaba ahí, ¿no? En el poder. Antes de David Sassoli estaba Antonio Tajani, era el presidente del Parlamento Europeo cuando yo estaba preso. Mi libertad en parte tiene que ver con su gran trabajo. Recibió a mi mamá, estuvo con mi mamá siempre, Antonio Tajani. Cuando salí, me recibió en Bruselas, trabajé a su lado, sigo trabajando con él. Luego vino David Sassoli. A mí me sorprendió mucho David. Y me dejó una gran enseñanza, ¿no? Y más o menos trataba de manifestarlo en una nota que hice cuando nos enteramos de su muerte. David Sassoli tenía una característica, y creo que esta idea la compartimos quienes lo conocimos y trabajamos con él. Fue alguien muy genuino, muy auténtico, muy sincero. Cuando estás en el juego del poder, el ego en la política es un tema complicado, ¿no? Y dominar tu ego para mantenerte como alguien genuino es difícil. Y David era una demostración que puedes llegar al poder sin dejar de ser humilde. Trabajar con él fue muy bonito. Fue una oportunidad que valoro mucho. Y su muerte nos dolió mucho, porque además estaba pronto a terminar su mandato, ¿no? Y que no haya podido despedirse, ¿no? Además que le tocó asumir un periodo complicado, porque el tema de la pandemia y del COVID fue complicadísima de gestionar, fue un reto para la Unión Europea. La gente quizás no tiene idea la tensión y lo difícil que fue en el seno de la Unión Europea mantenerse unida frente a la locura del COVID. Él estaba ahí. Y siempre cada mensaje era un aprendizaje. Él impregnó a la Unión Europea
de ese espíritu genuino, de ese espíritu inicial. Yo compartí una foto de él bellísima cuando está ayudando a derribar el muro de Berlín. Y yo creo que esa foto describe su carrera. Él fue un líder que se dedicó a romper muros, a tumbarlos. Y nos dolió mucho su partida. Creo que de ahora en adelante vamos a entender mucho mejor su legado. Cuando uno revisa su discurso, sus argumentos, ve en él un poder increíble y nos dejó un vacío, ¿no?, en el corazón. Nos dejó un vacío en el corazón, nos dolió no despedirnos de él, pero también nos dejó la memoria, recuerdos muy bonitos. Creo que vale la pena revisar su trabajo, creo que vale la pena revisar sus mensajes y defender su legado, defender su trabajo. Aunque sabíamos que estaba delicado de salud y uno nunca está preparado para aceptar la muerte. Uno nunca está preparado. Aunque la muerte es la única cosa de lo que tenemos certeza. No hay nada más certero en el planeta, no hay nada más certero en nuestra vida que la muerte. Todo lo demás es posibilidad. La muerte es algo seguro, objetivo. Sin embargo, nos cuesta aceptar. Pero bueno, eso, creo que David llegó afortunadamente a la cabeza del Parlamento Europeo en el momento que más se necesitó una persona genuina y humilde. Quizás si él no hubiese estado, la Unión Europea, el Parlamento hubiese tenido algunas fracturas. Porque como ustedes saben, el COVID llegó de manera inesperada, no se sabía qué hacer, cada quien empezó a tirar por su lado, Alemania tiraba por su lado, Italia estaba ahí como huérfana, España después cayó, ¿sabes? Holanda iba por un lado, o sea, y hubo tirones y él estuvo ahí firme, recordando que hay que tumbar muros, que hay que tumbar muros. Y bueno, yo estoy muy agradecido de haberlo conocido, de haber podido escucharlo. Y los invito a que revisen su trabajo, a que reflexionen en sus discursos, porque ahí hay un mensaje muy bonito que necesitamos hoy como líderes y como europeos, y sobre todo como defensor de derechos humanos, porque eso fue Sassoli. Más que periodista, más que un líder político, fue un genuino defensor de los derechos humanos. Y por eso lo dije, nos queda es honrar su legado.